Bueno, estamos de regreso esta mañana y le cuento que se está publicando en estas horas un reportaje especial del cual forma parte Aristegui Noticias, difundiendo esta investigación de colegas periodistas que han trabajado con OCCRP y con el diario El Observador en Costa Rica. Es una investigación importante que hemos publicado en nuestro portal desde ayer y de la cual forma parte nuestra colega Lilia Saúl, Nathan Yacard y Daniela Castro de OCCRP, Fernando Gutiérrez, periodista mexicano, y el periódico El Observador de Costa Rica, con Tomás Gómez como el periodista de investigación que ha participado abiertamente en este trabajo que tiene que ver con una historia relacionada con escuchas telefónicas en Costa Rica. Y el título del reportaje es este: las escuchas telefónicas en Costa Rica generan dudas sobre la oferta de adquisición de un banco mexicano. Un fugitivo buscado por las autoridades costarricenses en relación con una investigación de fraude masivo conocida como el caso Madre Patria. El caso Madre Patria fue captado en una intervención telefónica. Bueno, el caso Madre Patria detonó a partir de esta intervención telefónica en donde se escucha a alguien alardeando de haber comprado acciones de un banco mexicano. Ese es el corazón del asunto, ese es más que el corazón, el detonador de una historia mucho más grande. Y estas escuchas telefónicas en Costa Rica y esta investigación judicial en Costa Rica, que es muy grande, que como le digo se llama Madre Patria, así se ha denominado esta investigación judicial, pues ha llegado al interés de México porque está involucrado este banco mexicano, y hablaremos del asunto con los periodistas que han trabajado esta investigación. Le agradezco mucho a Lilia Saúl Rodríguez, colega periodista que forma parte de esta organización internacional que es OCCRP y de Aristegui Noticias. Lilia, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? A ver si me escuchas, Lilia Saúl Rodríguez, ¿me escuchas? No, pues sí estamos separados esta mañana. ¿Cómo? Estamos en un momento más con Lilia Saúl y bueno, pues estaremos conversando con ella, pero bueno, en lo que enlazamos a Lilia, estamos en el estudio con Fernando Gutiérrez, que es periodista mexicano. Fernando, participaste de esta investigación muy larga, importante, que estamos dando a conocer esta mañana y en estos espacios de OCCRP y de Aristegui Noticias en las últimas horas. Buenos días, Fernando, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Bienvenido, Fernando, gracias. Y gracias a Tomás Gómez, colega periodista y editor del Observador, que ha llevado el caso de investigación de Madre Patria y OVNI en Costa Rica, que son investigaciones muy potentes, Tomás, y te apreciamos mucho que te enlaces. Saludos desde México. Bienvenido, buenos días, Tomás. Hola, Carmen, un saludo desde Costa Rica. Saludos a Costa Rica, saludos Tomás y saludos Fernando. Ahora estaremos con Lilia. Tomás, cuéntanos de esta historia, cuéntanos de cómo es que detona el caso Madre Patria y cómo han derivado las cosas a lo que están publicando en estas últimas horas. Bueno, un gusto compartirles algunos detalles de lo que ha pasado en el último año. Justo en junio del 2024, una mañana, como ocurre varias veces, la Policía Judicial anuncia que está haciendo algunos allanamientos. Sin embargo, esta vez la materia fue un poco más particular porque incluso convoca una conferencia de prensa donde explican que estaríamos ante uno de los casos más grandes de investigación judicial que ha tenido el país. Así lo describió la Policía Judicial, donde inicialmente lo que estaban investigando era cómo presuntamente podría haber algunas irregularidades notariales para acceder a terrenos. Sin embargo, la investigación profundizó que se habría llegado a otros extremos de negocios, como por ejemplo participación en concesiones de transporte público, como por ejemplo criptomonedas, venta de carros de lujo, y así es como se va profundizando una presunta red que era mucho más grande, donde participan las presuntos cabecillas, gente del notariado, personas que eran funcionarias públicas en algunas instituciones que tenían que ver con la materia donde estarían participando, y otras personas más. Así es como se configuró el expediente que en algún momento empezamos a dar a conocer. El caso, como se los digo, estalla en el 2024, pero se investigaba desde 2022. A lo largo de este último año, las pesquisas han seguido y todos los presuntos hechos siguen bajo esa
naturaleza, bajo hechos presuntos que están bajo investigación, y en este momento, de hecho, acaba de vencer recientemente un primer año de prisión preventiva para unos 20 detenidos y se está desarrollando una audiencia para ver qué va a pasar en un futuro. ¿Se le puede llamar a esto, Tomás Gómez, un maxiproceso en Costa Rica? Así lo ha definido la Policía Judicial, de hecho, como uno de los procesos más grandes que había ocurrido en Costa Rica hasta entonces, o que se ha investigado por lo menos. ¿Y por qué Madre Patria? Madre Patria es un mote singular que se le pone. Muchos de los expedientes en Costa Rica reciben algún bautizo particular. En este caso es porque dos de las personas a las que se les atribuyó un rol bastante protagónico eran de nacionalidad española. Ni más ni menos. Ya está enlazada Lilia Saúl Rodríguez. Lilia, buenos días. Ahora sí te escuchamos. Hola, buen día, Carmen. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Sí. Mira, pues sí, efectivamente, como comentaba Tomás, nuestro colega de Costa Rica, ha sido un largo proceso en el que se ha estado desarrollando toda esta trama, por así decirlo. Como bien se dice, digamos, en el mantra que tenemos en OCRP, es un poco de hay que tener una red de periodistas para investigar esta red de crimen organizado. Y bueno, en este caso, nosotros lo que hemos encontrado con relación a este señor que está apareciendo en la pantalla ahorita, Moisés Chávez. Moisés Chávez Ramírez es un empresario costarricense que incluso él nos mencionó en su carta de respuesta que, bueno, pues que él se dedica a entrar a empresas en las que están a punto de quebrar para poderlas rescatar y entonces empezar otra vez un nuevo negocio o un nuevo modelo de negocio. El tema es que este señor tiene una familia que, bueno, pues están vinculados precisamente con este caso, que es el caso que ha mencionado Tomás, el de Madre Patria, en el que se ha dado a conocer cómo es que estas personas que formaban parte de este grupo de Madre Patria están vinculadas de manera casi directa con Moisés Chávez Ramírez, pues porque son ni más ni menos que primos hermanos. Y no solamente son primos hermanos, sino que incluso crecieron en las mismas casas, bajo el manto de los tíos que tenían estas empresas textileras, que bueno, empresas textileras, y eso ya Tomás un poco podrá explicar más a profundidad, pero bueno, en realidad era una tienda en el centro de San José, en Costa Rica, en la que, bueno, pues no es muy grande, en la que uno de los tíos importaba telas de Nicaragua y que, bueno, pues de eso a que sea una gran industria textilera, bueno, pues dista mucho de lo que realmente hemos nosotros encontrado. Y no solo eso, Carmen, sino que además, en el caso de Moisés, hemos visto que él lo que se dedica es a crear como empresas, como nosotros le hemos llamado como cajas chinas, ¿no? Porque abre una empresa y no encontramos, de acuerdo con la investigación que nosotros realizamos, registros públicos tanto en Singapur como en Panamá, en Honduras, en el mismo Costa Rica. No hay registro de estas empresas. ¿A qué me refiero? No hay datos de estados financieros, no hay datos de cuánto es el ingreso o el valor de esta empresa. Incluso nosotros hablamos con empresarios que, digamos, le pasaron la estafeta a Moisés Chávez Ramírez en el caso de la empresa que estaba a punto de quebrar cuando fue que él ingresó en Singapur con la empresa de O-Bike, que era de estas motocicletas móviles que están así en las calles. El señor Moisés Chávez llegó a recibir, digamos, una empresa que ya estaba pues casi a punto de quebrar, y uno de los que era su anterior director y uno de los dueños, que se llama Ji, es un empresario de tecnología, y él nos dijo que él había entregado toda la información y todos los estados financieros y toda la documentación a Moisés Chávez, y que no se explicaba cómo es que la empresa, después de que llegó a manos de Moisés Chávez, pues terminó en la quiebra y mucha gente se quedó sin los recursos, sin el dinero de de sus monederos que se supone tenían acceso a ellos para estas bicicletas que eran de renta. Después de ese suceso, Carmen, que fue poco antes de la pandemia, llega Moisés a su país natal, a Costa Rica, abre otra empresa que se llama OVNI, y que a través de esa empresa empieza a crear esta super app que él denominó así, con un bombo y platillo, para poder hacer nuevas tarjetas para movilidad y las bicicletas, o sea, el mismo modelo de O-Bike,
llevado a Costa Rica, pero con el nombre de Omni. ¿Y qué pasó? Bueno, pues no pasó nada porque empezaron a, pues digamos, a hacer estas bicicletas, estuvieron, digamos, menos de año y medio, que se asociaron con esta caja Copenhague local en Costa Rica, y que al final terminó igual. Lo mismo pasó. Terminaron en la quiebra, terminaron adeudando un montón de dinero para pues de impuestos y de pago para estas personas que al final terminaron sin trabajo, y que bueno, pues después de más de año y medio no quedó claro por qué cerró, pero al final terminó cerrando esta empresa, y que al día de hoy sigue adeudando un montón de dinero en Costa Rica. Y después vemos a ese mismo empresario, a Moisés Chávez, venir a México a vender la idea de que él tiene unas superempresas de Grupo Omni, y que bueno, que por eso está invirtiendo este dinero en el banco mexicano denominado Bancaol. Entonces, bueno, a mí me gustaría un poco que Fernando pudiera explicar un poco o ahondar un poco cómo es esto del banco, de cómo es que un banco como Bancaol está recibiendo estos recursos millonarios al final del día, pero que hasta el día de hoy no se han esclarecido los orígenes de estos recursos, y que precisamente estamos hablando de un personaje como Moisés Chávez, que no tiene la forma de cómo justificar al día de hoy de dónde vienen esos ingresos, porque los antecedentes marcan claramente que no tiene pues un fondeo para poder establecer que las empresas de Omni o de Obike y de todas estas empresas que están vinculadas con este señor, pues no tienen fondos, no tienen cómo justificar sus ingresos. Y por otro lado tenemos a sus primos hermanos que están en este grupo vinculados, denominados con el tema de Madre Patria, y que ahí sí hubo dinero, ahí sí hubo recursos millonarios, pero que pues al día de hoy pues están, al menos uno de ellos, Abraham, está prófugo de la justicia, y en el caso de Jonathan sí está detenido y está pues en prisión. Carmen. Sí, pues ese es el punto, y le preguntamos a Fernando Gutiérrez, colega periodista mexicano, que después de haber oído a Tomás Gómez de El Observador de Costa Rica y a Lilia Saúl Rodríguez de Aristegui Noticias y de OCCRP. Bueno, aquí el punto es que estas escuchas telefónicas en Costa Rica, en este maxi proceso, pues ya están generando estas dudas sobre la oferta para adquirir este banco mexicano. ¿En qué punto estamos, Fernando? Hoy en día, bueno, hay que hacer un poco de contexto qué es Bancaol y qué representa en el sistema financiero mexicano. Bancaol nace desde el 2005 como una empresa, una SOFOL, que es Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para dar crédito agropecuario muy regional en Chihuahua como tal. La estructura accionaria estaba comandada por Jorge Esteve, un empresario dedicado también al tema agro. Pero pues es autorizado como banco en el 2014, y después en el 2018 vive su primera venta, ¿no? Jorge Esteve lo vende, y ahí aparece una estructura accionaria nueva comandada por un ciudadano de Estados Unidos, Bradley Hanson, y posteriormente en esa estructura aparecen Jorge Alberto Chávez Lerma, que son directivos de Unión de Crédito Progreso. Hago un paréntesis aquí, Unión de Crédito Progreso quería ser su banco estaba ligado al exgobernador de Chihuahua, que hoy en día está en la cárcel, porque... está libre. Sí, perdón. Duarte está libre. Sí, Duarte, y quería meter dinero ahí como tal, ¿no? La bancaria le autorizó en una primera etapa la constitución del banco, posteriormente al ver que había dinero del gobernador, dijo no, y esa operación ya no ocurrió como tal. Y se cierra ese capítulo. Se cierra ese capítulo, el banco sigue buscando nuevos accionistas, y es a finales del 2022 cuando aparece Moisés diciendo que él viene con mucho dinero en las espaldas, y que busca renovar toda la imagen de Bancaol en un contexto donde pues hay una transformación en el sistema bancario. La tecnología está jugando un papel muy importante para dar productos y servicios financieros como tal. Comienzan a meterse nuevos jugadores en el ecosistema, jugadores con dinero con mucho dinero de otros países. Entonces también Moisés quiere entrar en este juego, ¿no? Se anuncia como tal a inicios del 2023 que él sería el nuevo, pues prácticamente el nuevo dueño de
de Bancaul. Sin embargo, para ser dueño de un banco se tienen que formar cumplir varios requisitos que la Comisión Nacional Bancaria establece: comprobar honorabilidad, que no se tenga ninguna denuncia o alguna investigación en curso, sea ciudadano nacional o extranjero, y también el origen de los recursos como tal. Hoy en día, después de más de 2 años de este proceso, pues todavía eso no ocurre. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores todavía no autoriza la inyección de capital como tal, aunque en sus estados financieros ya está reflejado ese dinero en sí. Entonces, hoy en día el banco está en crecimiento, ha tenido... O sea, ¿está reflejado en estados financieros la operación que aún no autoriza la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Sí, en un rubro especial que se llama futuros aumentos de capital. O sea, como aumentos. Tenerlos ahí, pero y una vez que la bancaria lo autorice, ya entra directamente al capital del banco. ¿Se tiene noticia de los montos? Sí, son 270 millones de pesos lo que inyecta Moisés, y 20 millones de pesos de una empresa que quisimos seguir el rastro, integradora de procesos Yellow. En total esta aportación es de 290 millones de pesos. Con esto Moisés tendría el 12% de las acciones del banco, y una vez que ya se autorice, Moisés intentaría comprar a los demás accionistas las acciones siguientes para convertirse en el accionista mayoritario del banco. Aquí, Tomás Gómez, regresamos contigo como editor y periodista del Observador. ¿Qué grado de sospecha, digámoslo así, qué grado de inquietud existe respecto a esta operación en México para la adquisición de un banco, para la adquisición de un paquete accionario de un banco, que es el que está explicando Fernando, en función de lo que está sucediendo en Costa Rica, en función de la información específica respecto a este empresario en específico? ¿Qué tanto impedimento tendría o no, si me permites plantearlo de esta manera, Tomás, para adquirir el Banco Mexicano, para adquirir el porcentaje del Banco Mexicano que está aquí diciéndose? Bueno, tal vez para mencionar, es un tema que no ha trascendido tanto en Costa Rica hasta ayer, que sale la primera parte de la investigación. El Observador también la ha publicado. Entonces, más bien lo que tenemos que ver es de aquí en adelante si las autoridades van a iniciar algún tipo de investigación o qué referencia van a hacer sobre la situación para realizar este tipo de inversión. Lilia, Saúl Rodríguez, estamos frente a este punto en donde pues efectivamente aparece en escena el caso del Banco Mexicano precisamente por estas escuchas telefónicas, porque se dice que en las escuchas, ¿qué es lo que genera esta circunstancia que deriva en esta investigación? Sí, así es, Carmen. Pues mira, es un expediente que, bueno, Tomás, yo creo que también lo sabe al derecho y al revés, porque ellos incluso estuvieron en esta parte inicial de lo que resolvió de su investigación en Costa Rica, el OIJ, el órgano de investigación judicial. Es un reporte, es un expediente de más de 6,000 hojas, y en esa documental precisamente se hicieron, pues ahora sí que se intervinieron los teléfonos, ¿no?, de estas personas, entre ellos el de Abraham, el primo de Moisés Chávez, y Jonathan. Y entre estos dos personajes hay varias ocasiones en las que se menciona a Moisés Chávez. De hecho, uno de ellos menciona, que es en el caso de Abraham, que ellos han estado viajando a México, y que justo uno de los motivos por los cuales han estado viajando a México es precisamente porque quieren o van a comprar, así lo dicen ellos, de los viajes, de los costarricenses, con las entrevistas que estuvo dando el señor Moisés Chávez en México. Solo mencionar la parte más reciente de la reunión que hubo de los banqueros mexicanos en esta convención, de la cual te podrá explicar un poco más Fernando. Pero en este evento justo fue cuando Moisés incluso vuelve a mencionar que se está haciendo una inyección muy importante de capital pendiente, y que al día de hoy la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha mencionado que pues no ha podido decir si se ha aceptado o no este recurso, pues precisamente porque siguen haciendo su investigación para saber si Moisés Chávez tiene la forma de cómo comprobar el origen de estos recursos. Y una parte final que yo mencionaría de este expediente
es que es muy importante las menciones que se hacen sobre el tema de Moisés en esta parte de estas personas que fueron escuchadas por el Poder Judicial, por la Fiscalía y por la investigación que se hizo policial en Costa Rica, porque se le menciona también a Moisés como una especie de conciliador y de una persona que puede ayudar a este grupo criminal para negociar con otras personas, para poder resolver problemas, como por ejemplo el caso de que tenían un problema con una persona de origen estadounidense y que decían que les estaba pues causando. Bueno, pero pues ahí está Moisés, que nos puede ayudar con unos terrenos que tiene en Alajuela, que es otra zona que está pues cercana o a las afueras de San José, en Costa Rica, y que bueno, pues esto habla claramente de cómo es que estos primos, familia directa de Moisés, pues pues digamos de cómo es que les puede ayudar en estas cuestiones de facilitarles ciertas negociaciones, ciertos insumos para poder pues avanzar en sus operaciones, de las cuales, bueno, pues Tomás ha explicado un poco, pero pues que ha sido un caso muy, muy grande en Costa Rica, del cual pues no todos los actores se han revelado al día de hoy, porque justo siguen las investigaciones, Carmen. Fernando Gutiérrez, pues estamos frente a esto que nos está explicando Lilia Saúl Rodríguez, y pues es muy fuerte el contenido de estas conversaciones, ¿no? Esta frase de, entonces van a poder mover la plata de manera legal, pues es más que sugerente, ¿no? Sí, claro, es algo que detonó prácticamente toda la investigación. Esta frase como tal. Entonces, a partir de ahí, pues no sabemos hoy en día qué es lo que la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les está exigiendo a Moisés. Es raro. Si está enterado de esta exactamente, no sabemos. Fue consultado al respecto y solamente nos contestó que estaban trabajando las partes correspondientes. Lo que sabemos por fuentes internas dentro de la bancaria es que hoy en día no se ha autorizado esta inyección como tal. No ha comprobado el origen de los recursos Moisés, aunque él ya anunció en la pasada convención bancaria que iba a inyectar a Bancaul $2,000 millones, ¿no? En toda su plan de inyección como tal. ¿$2,000 millones de dólares? Exactamente. Sí, ¿Esto dijo públicamente en la Convención Nacional Bancaria última? Sí, exactamente, en la última, todo este cúmulo de entrevistas. Aunque aún no es accionista de Bancaul formalmente, porque la Comisión Bancaria de Valores todavía no lo autoriza. Está en sus estados financieros la intención de hacer esta aportación y convertirlo en parte de los dueños. Exactamente. Pero ya en la Convención Bancaria de Valores se está hablando de $2,000 millones de inversión a través de esta banca mexicana. Sí, y así se ha manejado incluso este caso es como un reflejo de lo que pasó en Costa Rica. También anunció y fue muy, pues los reflectores se fueron con él porque la inversión y pues la ambición de su proyecto en Costa Rica era muy importante. Aquí en México está replicando el mismo modelo, está haciendo alianzas con equipos de fútbol, está haciendo alianzas con empresas, está abriendo su modelo de negocio. ¿Con equipos de fútbol? Sí, con el Cruz Azul. Bancaul hizo una alianza como tal, e incluso sacaron una tarjeta como tal, te dan promociones si eres aficionado al equipo y toda esta cuestión. Entonces eso le ha ayudado también a fortalecer su presencia aquí en el centro del país y también a abrir su cartera de clientes como tal. Se está dando a conocer Tomás Gómez, como dices, bueno, pues en México y en Costa Rica y a nivel internacional a través de OCCRP, a través del Observador y a través de nuestro medio. Tomás Gómez, acorde a lo que tú has investigado como gran periodista que eres de El Observador, en el caso Madre Patria y OVNI, en tu análisis, ¿qué impacto va a tener o está teniendo, pero va a tener porque está apenas ocurriendo, esta información que se revela de esta manera? Nuevamente tenemos que esperar, porque como les explicaba, Madre Patria en este momento está pasando por un proceso clave que va a ser qué va a pasar con sus medidas cautelares. En teoría, antes del 25 de julio debería haber un pronunciamiento y a partir de acá, pues ya es un asunto que competirá respectivamente pues a las autoridades y a las personas mencionadas también que han hecho sus respectivos descargos. Pues en eso estamos. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra en Costa Rica con este maxi proceso y en México con esta autorización o no para que un
empresario Moisés Chávez Ramírez pueda o no convertirse en parte de los dueños de este banco en México con estos anuncios de inversiones multimillonarias y un contexto de esta naturaleza. Lilia Saúl Rodríguez, nos despedimos. ¿Qué nos dice para cerrar? Sí, Carmen, a mí me parece muy importante que sí se tiene que hacer énfasis en el tema de cómo es que pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso la Secretaría de Hacienda tendrían que revisar pues estos procesos en los que pues se dan autorizaciones, ¿no? Para que cualquier persona que quiera invertir en un banco pues tiene que demostrar pues muchas cosas, ¿no? Para poder adquirir una pues ahora sí que una representación importante o acciones dentro de un banco. Y aunque en el papel, Carmen, o en los hechos de las leyes mexicanas está muy claro y muy establecido, pues lo que estamos viendo y lo que acaba de pasar simplemente con el gobierno de Estados Unidos a través de el Departamento del Tesoro, a través de esta unidad de FinCEN que bueno, da a conocer cómo es que dos bancos mexicanos como Cibanco o como Intercam o la Casa de Bolsa de Vector están encontrando que hay empresas chinas que están lavando dinero a través de estos bancos. Pues sí es importante, presuntamente, pues como un poco revisar, presuntamente, sí, habrá que esperar a lo que, está investigando, a lo que terminen en las investigaciones. Pero bueno, como bien se determina, bueno, pues se tienen que hacer estas supervisiones, como digamos, con más detenimiento, con mayor lupa, con mayor énfasis, pues precisamente para evitar que las consecuencias sean, pues quien termina al final del día pagando, por ahí decimos, ¿no?, los platos rotos, pues son los usuarios, ¿no?, de estos bancos. Y yo lo hago en mención precisamente por toda la gente que dejó, pues como decimos en México, colgada de la lámpara o colgada de la brocha, este señor Moisés Chávez en su país, en Costa Rica, porque no solamente fueron los empleados que fueron despedidos y que se quedaron sin empleo, sino también los usuarios que estaban utilizando este servicio de Omni. También, obviamente, pues los inversionistas que de alguna manera habrán creído en él, en el caso de Obike, por ejemplo, que también pues es una empresa que ya quebró y ya cerró y mucha gente se quedó sin poder tener o recibir el dinero de sus monederos electrónicos que bueno pues habían depositado, y esto fue en Europa, bueno, en Singapur, perdón. Y en el caso de México, bueno, pues obviamente no quisiéramos pensar que si mucha gente empieza a invertir o empieza a sacar sus tarjetas de estas que menciona Fernando de Cruz Azul asociadas a Bancaol, bueno, pues ¿qué va a pasar al final del día? Que la gente se va a quedar sin sus recursos, nada más porque entra una persona, invierte y después dicen, ay, perdón, pero esta persona a lo mejor no debió haber invertido y se otra vez cae en un problema este banco. Entonces, bueno, creo que sí se tienen que hacer esas investigaciones en su momento importantes para que no ocurra esta parte, que al final del día quienes terminan pagando todo son los usuarios, Carmen. Fernando Gutiérrez, nos despedimos. ¿Con qué cierras esta conversación, esta presentación que estamos compartiendo con ustedes? Retomo un poco lo que decía Lilia, el contexto es muy importante, el señalamiento de Estados Unidos a estas tres instituciones financieras no es menor, o sea, con los analistas cuando dicen cuáles son los grandes casos de lavado de dinero asociado a instituciones financieras en México, hay dos momentos. Operación Casablanca, que fue en década 90 y principios de los 2000, y este momento lo ven mucho más grave que el tema Casablanca, que luego si quieren abundamos al respecto, pero sí es un momento y un contexto muy complejo donde se tiene que revisar con más lupa, con más detalle, y también en un contexto donde hay mucho interés de inversionistas extranjeros y nacionales de entrar al negocio bancario, un negocio que reditúa cerca de 280,000 millones de pesos al año, o sea, las ganancias son importantes,
el poder político que tienen los bancos también es muy importante. Todas las operaciones de todas las industrias pasan por ahí. Entonces creo que al tener un banco, sea chico, mediano o grande en el sistema financiero, es importante que la autoridad realmente revise con lupa cómo se están manejando los recursos que entran como capital de esas instituciones. Pues ahí está, por lo pronto, la información y la investigación que estamos aquí presentando al público de este programa, este reportaje que se titula Las escuchas telefónicas en Costa Rica que generan dudas sobre la oferta de adquisición de un banco mexicano. En esos términos periodísticos es que se está presentando esta información y es relevante que digamos que está la autoridad mexicana pues en este proceso precisamente obligado que está la autoridad mexicana de revisar todos los elementos necesarios para otorgar o no esta autorización para que alguien se convierta en parte accionaria de un banco operando en México, sobre todo cuando están estas escuchas y lo que aquí se ha explicado muy ampliamente. Les aprecio mucho a los tres por estar en el programa. Les mando un saludo a Tomás Gómez, periodista y editor del Observador, quien lleva a cabo el trabajo de investigación Madre Patria y OVNI y que forma parte de esta investigación. Saludos, Tomás. Saludos a Berliot Herrera, a la directora del Observador, que ha sido una parte fundamental para que esta investigación transcurriera como ha transcurrido y ahora vea la luz a través de estas publicaciones. Tomás, gracias por estar aquí y saludos a Costa Rica. El saludo para ustedes en México también. Seguimos siempre investigando y en contacto. Seguimos en contacto, por supuesto. Lilia Saúl, gracias, Lilia, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias a Lilia Saúl del equipo de Aristegui Noticias y del proyecto de investigación sobre crimen organizado y corrupción OCCRP, que es la organización internacional que ha ayudado a coordinar este trabajo, y por supuesto a Fernando Gutiérrez, colega periodista mexicano que ha participado de este importante esfuerzo. Muchas gracias, Carmen. ¿Cuánto tiempo llevó, Fernando? Pues yo creo ya casi cumple el año la investigación. Más o menos. Sí. Bueno, muchos meses. Sí. Por lo menos un año de investigación relevante a partir de el Madre Patria en Costa Rica y de estas escuchas donde ya nos hablaron de lo que se dijo en esas conversaciones, estas escuchas telefónicas en Costa Rica, y ha derivado en esto, y sí que hay que ponerle foco de atención por todo lo que aquí se ha dicho. Un saludo a Nathan Jacquard, a Daniela Castro de OCCRP y bueno, pues a todos los periodistas que han formado parte de este importante trabajo que estamos publicando en aristeguinoticias.com. Usted lo puede leer y revisar con todo detenimiento en el proyecto de investigación sobre crimen organizado y corrupción. Por supuesto, lo puede revisar en El Observador de Costa Rica y en este espacio de noticias mexicano. Gracias, Fernando, por estar aquí. Muchas gracias, Karen. Gracias, Lilia, y gracias, Tomás. A todos, gracias por estar en el programa. Y bueno, pues ahí está la investigación publicada que usted puede revisar con toda puntualidad en estos espacios periodísticos que hemos trabajado conjuntamente a través de estos meses y que le ofrecemos esta información de un asunto en el que hay que ponerle toda la atención. Volvemos.